Ya hemos descendido en 3 oportunidades por el abismo de lo inexplicable, explorando desapariciones imposibles, fenómenos que desafían a la ciencia, objetos fuera de su tiempo y criaturas que no deberían existir. Pero el misterio no se acaba, ya que hay una abundancia de casos inexplicables esperando a ser contados. Es por eso que hoy les traigo la 4ª entrega de esta serie tan interesante, los misterios sin resolver que quizá no conocías. Aquí no hay respuestas fáciles, solo preguntas que la historia, la lógica y la ciencia aún no han podido responder. Sin más que decir, comencemos. Continuamos con el nivel 13. El 26 de mayo de 1828, un adolescente de apariencia desorientada apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas sabía hablar, caminaba con torpeza y solo cargaba consigo una carta anónima, en la cual decía llamarse Kaspar Hauser. Declaró haber pasado toda su vida encerrado en una celda oscura, sin contacto humano, y sin conocer el mundo exterior. Su irrupción causó conmoción en toda Europa, dejando a todo el mundo con la misma pregunta. ¿Quién era este joven que surgía literalmente de la nada? Con el tiempo, Kaspar aprendió a comunicarse y relató detalles escalofriantes. Decía haber vivido en completo aislamiento, alimentado por una figura que nunca vio, sedado cuando dormía en una habitación sin luz. Además no tuvo educación ni afecto. Su forma de hablar, de caminar y hasta su sensibilidad extrema a la luz y al sonido coincidían con las consecuencias del aislamiento sensorial severo. Pero mientras muchos creían que era víctima de un experimento inhumano, otros comenzaron a sospechar algo mucho más inquietante. La mayoría pensó en la posibilidad de que Kaspar fuese un príncipe perdido, posiblemente heredero al trono del Gran Ducado de Baden, víctima de una conspiración para removerlo de la línea de sucesión. Por si fuera poco, su vida estuvo marcada por ataques y persecuciones. En 1829 fue apuñalado, y en 1833, a los 21 años, murió tras otra herida con arma blanca, presuntamente autoinfligida, pero con detalles que nunca encajaron del todo. Su tumba reza, aquí yace un enigma de su tiempo, y no es para menos, porque eso fue exactamente, un enigma viviente. En el año 1483, tras la muerte del rey Eduardo IV de Inglaterra, su hijo de 12 años, Eduardo V, fue proclamado rey. Él, junto a su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, fueron llevados a la Torre de Londres, supuestamente para su protección hasta la coronación. Pero aquella ceremonia nunca ocurrió, en cambio, su tío Ricardo, duque de Gloucester, fue coronado rey como Ricardo III. Tras su llegada a la torre, los hermanos fueron vistos por última vez jugando en los jardines, y después, desaparecieron sin dejar rastro. No se encontraron cuerpos, no hubo juicio, ni siquiera una explicación oficial, solo quedó el silencio, que fue absoluto y escalofriante. Las sospechas recayeron casi de inmediato sobre Ricardo III, pero otros posibles culpables han surgido con los siglos, desde miembros del Consejo Real hasta el mismísimo Enrique VII. Lo cierto es que la desaparición de estos niños, herederos legítimos al trono, no solo cambió la línea sucesoria, sino que abrió una herida histórica que jamás cicatrizó. Para más inquietud, en 1674, unos obreros que realizaban reparaciones en la Torre de Londres encontraron una caja con restos óseos de 2 niños, escondida bajo una escalera. Aunque nunca se realizó una prueba genética concluyente, los restos fueron enterrados en la abadía de Westminster como si fueran realmente los príncipes. Sin embargo, hasta hoy, nadie ha podido confirmar su identidad ni el verdadero destino de los niños. El 22 de septiembre de 1979, a las 12:53 de la madrugada, un satélite estadounidense conocido como Vela 6911, detectó un peculiar destello de luz doble en una región remota del Océano Índico, cerca de las Islas Príncipe Eduardo. Este tipo de señal, llamada doble flash, era característico de una detonación nuclear atmosférica. Sin embargo, ningún país admitió haber realizado pruebas nucleares ese día, y el fenómeno nunca fue explicado oficialmente. Los satélites Vela habían sido diseñados para detectar explosiones nucleares en la atmósfera, como parte del monitoreo del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Además, el doble destello detectado era idéntico a los registrados en pruebas previas de bombas atómicas.
Inicialmente, la comunidad científica asumió que se trataba de una prueba secreta posiblemente llevada a cabo por Sudáfrica o Israel, pero ningún gobierno lo confirmó, y el gobierno de Estados Unidos optó por declarar que los datos eran inconclusos, pese a la evidencia técnica. La controversia aumentó cuando se supo que los sensores ópticos y de radiación del Vela funcionaban correctamente, y además, una boya cercana registró una onda de choque submarina coincidente. También hubo alteraciones inexplicables en el comportamiento de ciertos animales en la región, e incluso se detectó un repunte inusual en la radiactividad atmosférica en Australia. A pesar de múltiples investigaciones, incluida una interna del gobierno estadounidense, el informe final fue clasificado y redactado parcialmente, lo que alimentó aún más las teorías sobre un encubrimiento internacional. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, George Washington contó con una red secreta de espías conocida como el Círculo de Culper, cuya labor fue decisiva para la victoria colonial. Entre los agentes documentados, uno destaca por su misterio, una mujer conocida únicamente como Agente 355. Su verdadero nombre jamás fue registrado, ni siquiera su función específica quedó del todo clara, solo una cosa es segura, existió, y su rol fue crucial. El número 355 aparece en los registros cifrados del círculo como el código para una mujer. Pero según varias cartas y notas encriptadas, esta agente no solo entregó información valiosa. Se infiltró en círculos sociales leales a los británicos, presenció conversaciones de alto nivel y fue clave para la captura de Major John Andre, un espía británico que colaboraba con el traidor Benedict Arnold. Algunas versiones sostienen que era una mujer de clase alta, cercana a oficiales británicos. Otras, la describen como la esposa o hermana de otro espía. Y algunas teorías más perturbadoras aseguran que fue arrestada, embarazada en el momento, y murió prisionera en el barco británico Jersey, una de las prisiones flotantes más infames de la época. Pero su cuerpo nunca fue recuperado, y su identidad nunca revelada. En 1922, una granja aislada cerca de Groveland fue escenario de un crimen que hasta hoy estremece por su brutalidad y misterio. La familia Gruber, Andreas, su esposa Casilia, su hija Victoria, sus 2 nietos y su criada recién llegada, fueron asesinados con una piqueta en circunstancias tan extrañas, que la policía jamás logró entender del todo qué sucedió. Días antes del crimen, Andreas mencionó haber visto huellas que iban del bosque a la granja, pero no regresaban. También oyeron pasos en el ático, hallaron un periódico que ninguno había comprado, y la llave de la casa desapareció sin explicación. Estas inquietantes observaciones las compartió con vecinos, amigos y conocidos en los días previos a las muertes y aún así, no alertaron a las autoridades. Las víctimas fueron encontradas apiladas en el granero y dentro de la casa, cubiertas con heno y mantas. Los forenses concluyeron que la mayoría murió por golpes en la cabeza, y lo más espeluznante es que algunos parecían haber sobrevivido por horas. Lo aterrador es que, tras el asesinato, alguien permaneció en la granja. Los vecinos reportaron humo saliendo de la chimenea, animales alimentados, e incluso pan horneado, por lo que se especula que el asesino vivió entre los cuerpos. Seguimos con el nivel 14. El Carroll E. Deering era un bergantín estadounidense de 5 mástiles que zarpó en 1920 desde Norfolk, Virginia, con destino a Río de Janeiro. Lo que comenzó como un viaje comercial terminó convirtiéndose en uno de los misterios navales más desconcertantes de la historia. La embarcación fue vista por última vez el 28 de enero de 1921, cerca del Cabo Hatteras en Carolina del Norte. 2 días después, encalló en los traicioneros bancos de arena de Daman Shoals. Cuando los equipos de rescate finalmente pudieron abordarlo, el barco estaba abandonado y en un estado peculiar, las velas estaban parcialmente izadas y la cocina dispuesta para una comida. También descubrieron algo escalofriante, no había rastro de la tripulación, ni señales de lucha, y el diario de navegación había desaparecido. Aunque el barco no estaba completamente destruido en ese primer momento, el paso de los días y el embate del mar lo convertirían en un pecio irreconocible, como muestran las pocas imágenes existentes.
Lo más inquietante es que todos los botes salvavidas también habían desaparecido, lo que sugiere una evacuación deliberada. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de los 10 hombres de la tripulación. Días antes del incidente, el farero de la estación de Cape Lookout reportó que el hombre que pidió ayuda desde el Deering no parecía ser el capitán y que actuaba de forma extraña, como si estuviera leyendo un guión. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida, y hasta hoy, el destino de la tripulación permanece sin respuesta. La noche del 22 de noviembre de 1987, los televidentes de Chicago vivieron uno de los momentos más extraños de la historia de la televisión. Durante la emisión del noticiero deportivo de la cadena WGN, la señal fue súbitamente interrumpida por una imagen confusa. Un individuo apareció en pantalla, disfrazado como Max Headroom, ese personaje digital muy popular de los años 80. El fondo parecía una chapa metálica oscilante, imitando el característico efecto visual del personaje original, y no hubo sonido claro, solo un zumbido. 2 horas más tarde, durante una retransmisión del episodio de Doctor Who por la cadena PBS, el mismo personaje volvió a aparecer, pero esta vez acompañado de un audio distorsionado y frases ininteligibles, extrañas, algunas de tono sexual y otras sin sentido aparente. La figura movía la cabeza de manera errática, se reía y realizaba gestos inquietantes mientras su voz, cargada de ruido blanco, hablaba de Coca-Cola, del presentador Chuck Swirsky y de su trasero siendo azotado con una raqueta de moscas. El segmento duró 90 segundos, y luego desapareció para siempre. Lo más escalofriante no fue solo el acto en sí, sino el hecho de que jamás se identificó a los responsables, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Para lograr la interferencia, se necesitó equipo técnico sofisticado, conocimiento profundo de transmisión de señal y un plan casi perfecto, pero, ¿había realmente un motivo detrás de todo esto? Granier Taylor era un joven canadiense con una mente brillante. Desde pequeño, desarmaba electrodomésticos para entender su funcionamiento y de adulto construyó su propio avión y restauró locomotoras, pero lo que más llamaba la atención era su obsesión por los ovnis. En el patio de su casa, incluso construyó una réplica de platillo volador a tamaño real, donde solía pasar horas reflexionando y, según su familia, recibiendo mensajes. En noviembre de 1980, con 32 años, Taylor dejó una nota desconcertante a sus padres. Decía: «Queridos madre y padre, me he ido a bordo de una nave espacial alienígena. Como mis sueños recurrentes aseguraron un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo, luego regresaré. Les dejo todas mis posesiones a ustedes, ya que ya no requeriré el uso de ninguna. Por favor, usen las instrucciones en mi testamento como una guía para ayudar. Con amor, Granger». Esa misma noche, una tormenta golpeó la isla de Vancouver. Posteriormente Taylor y su camioneta desaparecieron, y por décadas, no se supo nada más. En 1986, restos óseos humanos y fragmentos de su camioneta fueron hallados en un área boscosa cercana. Las autoridades concluyeron que una explosión, probablemente de dinamita que Granier transportaba, lo había matado. Pero muchos se niegan a aceptar esa versión. ¿Por qué alguien tan brillante haría algo así justo después de dejar una carta tan extraña? Algunos creen que usó la historia alienígena como una forma simbólica de despedirse, quizá agobiado por algo que ocultaba. Lo que más inquieta es que Granier no mostraba signos de depresión, al contrario, parecía convencido de que su viaje era real. En mayo de 1967, Stephen Michalak, un geólogo aficionado canadiense, exploraba una zona rocosa cerca del lago Falcón, en Manitoba. Pero lo que comenzó como una tranquila expedición minera se transformó en uno de los encuentros ovni más inquietantes y mejor registrados del siglo XX. Mientras trabajaba, Michalak divisó 2 objetos luminosos descendiendo del cielo. Uno de ellos aterrizó a unos metros de distancia, por lo que, intrigado, se acercó y observó una nave metálica de forma ovalada y sin marcas visibles. Según su relato, emitía un zumbido agudo y olía a azufre, pero cuando intentó tocarla, la superficie le quemó los guantes. Repentinamente, una rejilla lateral se abrió y lanzó una ráfaga de gas caliente directamente a su pecho,
haciéndolo retroceder con el torso en llamas. Aturdido, Michalak logró caminar de regreso a su hotel, donde vomitó repetidamente y fue hospitalizado. Presentaba quemaduras en forma de rejilla perfectamente circulares, síntomas de radiación, deshidratación severa y desorientación. Su caso fue investigado durante años por la Fuerza Aérea Canadiense, la Policía Montada y grupos civiles, pero nunca se halló una explicación concluyente. Los análisis realizados años después encontraron niveles anómalos de radiación en las rocas donde aterrizó el objeto, y aún más inquietante, Michalak sufría brotes esporádicos de síntomas sin explicación médica, y las marcas de la rejilla aparecían y desaparecían en su piel durante años. Lo que le da más peso a su historia, es que a diferencia de muchos relatos famosos, él nunca intentó lucrar con su historia. De hecho, hasta su muerte en 1999, afirmaba lo mismo diciendo, «Yo vi esa nave, me dejó una marca que la ciencia no pudo explicar». En febrero de 2004, una carta contaminada con ricina, una de las toxinas más letales conocidas, fue interceptada en una oficina postal del Senado de los Estados Unidos, dirigida al senador republicano Bill Frist. Pero lo inquietante no comienza ahí, ya que meses antes, en octubre de 2003, una carta con un mensaje idéntico y restos de la misma sustancia fue descubierta en una instalación postal de Carolina del Sur. Nadie resultó herido, pero el patrón era claro: alguien había intentado introducir ricina en el sistema político estadounidense. El mensaje era crudo y amenazante, firmado por alguien que se autodenominaba Ángel Caído. En él, el remitente se quejaba de nuevas regulaciones del Departamento de Transporte sobre camiones de carga, y amenazaba con continuar los ataques si no se revertían dichas medidas. A pesar de una intensa investigación del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, nunca se identificó a un sospechoso concreto, ni se hizo un arresto. Lo más desconcertante es que el autor parecía tener conocimientos químicos avanzados. La ricina estaba procesada en un polvo fino, lo suficientemente peligroso como para matar con una pequeña exposición. Sin embargo, el quien la envió, su motivación real y su capacidad de producción a gran escala siguen siendo un misterio. En 1931, en una remota granja llamada Dorleschkachen, ubicada en la isla de Man, la familia Irving comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de las paredes, desde rasguños, golpes y susurros. Al poco tiempo, los sonidos se transformaron en palabras, y según relataron, era una voz aguda, casi infantil, que comenzó a comunicarse con ellos. Se hacía llamar Jeff y decía ser una mangosta nacida en India en 1852, que había viajado hasta la isla. Jeff no solo hablaba, sino que afirmaba tener habilidades paranormales. Decía poder volverse invisible, escuchar conversaciones a kilómetros de distancia y predecir eventos futuros. Por increíble que parezca, se convirtió en una presencia constante en la casa, recitaba poemas, insultaba a los visitantes, repetía rumores del pueblo e incluso avisaba a la familia si alguien se acercaba a la granja. La hija de los Irving, Boy Ray, fue quien estableció el contacto más cercano con la criatura. Durante años, el fenómeno atrajo a investigadores y curiosos, pero nadie pudo ver a Jeff directamente salvo fugazmente, como un destello amarillo que se deslizaba por las paredes. Lo que diferencia este caso de una simple broma es que fue documentado extensamente. Incluso el parapsicólogo Harry Price y otros expertos visitaron el lugar, y aunque no lograron confirmar la existencia de Jeff, tampoco pudieron explicar todos los fenómenos registrados. Y bajamos al nivel 15. El 16 de octubre de 1972, un pequeño avión bimotor despegó desde Anchorage, Alaska, con destino a Juneau. A bordo iban 4 personas, pero no era un vuelo cualquiera. Entre los pasajeros se encontraba Hal Boggs, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Nick Begich, congresista de Alaska. También viajaban el asesor Russell Brown y el piloto Don Jones, pero nunca llegaron a su destino, y lo más desconcertante, jamás se encontró rastro alguno del avión. El clima aquel día era complicado, con baja visibilidad y mal tiempo. Sin embargo, la ruta era relativamente directa y el avión, un Cessna 310, estaba preparado para ese tipo de trayectos.
Lo que siguió fue una de las búsquedas más extensas en la historia de Estados Unidos, más de 90 aviones, cientos de horas de vuelo, 32.000 millas cuadradas exploradas y un esfuerzo conjunto entre agencias federales y locales durante 39 días, pero todo en vano. No se encontró ni una sola pieza del fuselaje, ningún rastro de los ocupantes y ninguna llamada de auxilio. La aeronave pareció desvanecerse del cielo, como si la tierra misma se la hubiese tragado. Las implicaciones políticas fueron inmediatas, pero lo que quedó fue una incómoda pregunta sin respuesta: ¿cómo desaparece por completo un avión con dos figuras políticas de alto perfil a bordo? En la década de 1980, un hombre sin formación científica formal llamado Maurice Ward, barbero e inventor autodidacta del Reino Unido, aseguró haber desarrollado un material revolucionario, Starlight, una sustancia capaz de resistir temperaturas extremas, incluidas las de una explosión nuclear. Su invención surgió tras el incendio de un avión comercial en 1985, que lo motivó a buscar una forma de hacer los aviones más seguros. Maurice presentó su creación en programas de televisión como Tomorrow's World, donde Starlight fue expuesto directamente a un soplete de más de 1000 grados centígrados, protegiendo por completo el material debajo. En otra demostración, recubrió un huevo crudo con Starlight y lo sometió a una fuente de calor intensa, pero el huevo no se cocinó. El mundo quedó fascinado, y además, Ward afirmaba que su material podía soportar hasta 10.000 grados centígrados, resistir impactos balísticos e incluso impedir la penetración de radiación. Pese a las peticiones de colaboración de gigantes como la NASA y el Ministerio de Defensa británico, Ward se negó a revelar su fórmula exacta sin garantías de control total. Decía que no confiaba en el gobierno ni en las grandes corporaciones, alegaba que una vez que lo entregara, desaparecería. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Starlight desapareció junto con Maurice Ward, quien murió en 2011. Se rumorea que solo su familia conoce la fórmula, pero hasta hoy, nadie ha reproducido públicamente algo similar, por lo que el material nunca fue patentado oficialmente. El 15 de agosto de 1977, a las 11:16 de la noche, el radiotelescopio Beagle, de la Universidad Estatal de Ohio, captó algo que cambiaría para siempre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante un escaneo rutinario del cielo en busca de señales de radio inusuales, los instrumentos detectaron una señal extremadamente fuerte y precisa proveniente de la constelación Sagitario. Duró exactamente 72 segundos y era tan clara y potente que el astrónomo Jerry Amman escribió emocionado "wow" en los márgenes del registro impreso. Así nació el nombre con el que se conoce este fenómeno. La señal tenía las características teóricas que los científicos esperaban de una emisión interestelar artificial: una banda estrecha, sin interferencias y una intensidad nunca antes registrada. Su frecuencia de 1420 MHz corresponde a la emisión natural del hidrógeno, el elemento más común del universo, elegido estratégicamente por los científicos como un canal universal para la comunicación interestelar. Pero lo más desconcertante es que nunca más se volvió a detectar. Se realizaron múltiples observaciones en la misma región del cielo durante los años siguientes, sin éxito. El origen de la señal sigue siendo desconocido, ya que no se identificó ninguna estrella, planeta o satélite artificial que pudiera haberla producido, y la posibilidad de un error técnico ha sido prácticamente descartada. Cada 19 de enero, entre 1949 y 2009, en las primeras horas de la madrugada, una figura encapuchada vestida de negro ingresaba silenciosamente al cementerio de Baltimore. Su destino era la tumba de Edgar Allan Poe, uno de los escritores más influyentes del siglo XIX. El visitante nunca hablaba, nunca se dejaba ver completamente, y solo dejaba 3 rosas rojas alineadas con precisión y una pequeña botella de coñac sobre la lápida. Luego desaparecía entre las sombras, como surgido de uno de los propios cuentos del autor. Nadie supo nunca quién era, el por qué lo hacía o cómo comenzó esta tradición espectral. Los testigos presenciales del ritual, que nunca fue anunciado públicamente, relatan que el Poe Toaster llegaba entre la 1 y las 3 de la madrugada, se arrodillaba unos minutos frente a la tumba, y sin mediar palabra dejaba su ofrenda.
En ocasiones, dejaba notas crípticas, algunas elogiando al autor, otras comentando eventos políticos o literarios, e incluso una vez haciendo referencia al atentado del 11 de septiembre, como si quisiera comunicar algo más allá del homenaje. En 1993, una de las notas insinuaba que el visitante original había muerto y que el ritual continuaría con su hijo. Las apariciones continuaron durante más de una década, aunque algunos observadores señalaron diferencias en el porte y la vestimenta del nuevo visitante, lo que alimentó teorías sobre imitadores. Finalmente, en 2009, la figura apareció por última vez, y desde entonces, el Pot Auster nunca regresó. En 1992, el diseñador y aventurero japonés Yoshikazu Suzuki se embarcó en una de las travesías más arriesgadas de su vida, cruzar el Océano Pacífico en solitario, pero a bordo de una góndola autoconstruida unida a varios globos aerostáticos de gran tamaño. No era un novato, Suzuki ya era reconocido en círculos especializados por sus hazañas anteriores y su dominio técnico en el diseño de globos. A pesar de lo loco que suena esta hazaña, su objetivo era claro: partir desde el lago Biwa en Japón y alcanzar San Francisco, Estados Unidos, para abogar por la protección de las arenas cantoras de Nevada. Yoshikazu Suzuki partió el 23 de noviembre de 1992 a las 4:30 de la tarde, desde el lago Biwa en Japón. Durante los primeros días, Suzuki mantuvo comunicación con su equipo de apoyo, aunque un detalle crucial era que usaba un teléfono móvil en lugar de una radio, lo cual limitaba su alcance. En su travesía, se reportaron varios contratiempos, como fuertes vientos, formación de hielo y pérdida de altitud. Sin embargo, su voz siempre transmitía confianza. El 25 de noviembre, un avión de búsqueda de la Guardia Costera japonesa lo confirmó con vida y lo observó por varias horas antes de que la señal se perdiera definitivamente. Todo iba presuntamente bien, hasta que de pronto, el silencio absoluto. En medio del Pacífico, la señal se perdió para siempre, por lo que se desplegaron operativos de búsqueda tanto desde Japón como desde Estados Unidos, pero no se encontró ni el cuerpo, ni restos del globo, ni pertenencias, tampoco señales de emergencia. Era como si el cielo se lo hubiera tragado, o peor aún, el océano. El 5 de septiembre de 1982, Johnny Gosch, un chico de 12 años, salió temprano por la mañana para repartir periódicos en West Des Moines, Iowa, pero nunca volvió. Su carrito fue hallado lleno de periódicos sin repartir, abandonado en una esquina del vecindario. Y ese fue el inicio de un caso que no solo desató una búsqueda desesperada, sino que abriría las puertas a un abismo aún más oscuro: el tráfico infantil a gran escala. Desde el primer momento, sus padres insistieron en que Johnny no era un niño que se escaparía de casa, lo que llevó a considerarlo desaparecido. Poco a poco, la investigación reveló detalles alarmantes, ya que varios testigos aseguraron haber visto a Johnny hablando con un hombre en un automóvil, y otro chico que repartía periódicos notó que Johnny parecía incómodo y apresurado, momentos antes de que se esfumara en el silencio absoluto. Años después, el misterio dio un giro aún más inquietante cuando su madre, Noreen Gosch, afirmó que Johnny apareció una noche en su casa, ya adolescente. Según su relato, le contó que había sido víctima de una red internacional de abuso y tráfico de menores, y que ahora vivía bajo una nueva identidad por seguridad. La policía nunca pudo confirmar ni desmentir este dramático encuentro, por lo que muchos creen su historia. Y por si fuera poco, la historia se volvió más turbia cuando en 2006, Noreen recibió fotos anónimas de niños atados, uno de los cuales, según ella, era Johnny, pero las autoridades jamás lograron verificar su autenticidad. Como dato curioso, Johnny Gosch fue uno de los primeros niños en aparecer en los cartones de leche en Estados Unidos, como parte de una campaña para encontrar desaparecidos. Y descendemos al nivel 16. En la superficie del planeta, las rocas cuentan historias, y cada capa sedimentaria es como una página del tiempo. Imagina un libro de historia de la Tierra, donde las capas de roca son páginas que narran miles de millones de años. Ahora imagina que a ese libro le faltan páginas, por lo que, al leer esa historia geológica, hay capítulos enteros que faltan.
La Gran Discordancia es el nombre que se le da a uno de los misterios más desconcertantes de la geología moderna, una brecha de hasta 1.200 millones de años entre capas de roca, donde enormes extensiones de tiempo simplemente no están registradas. Este fenómeno fue identificado en lugares como el Gran Cañón, donde antiguas rocas metamórficas, con más de 1.700 millones de años, están justo debajo de capas mucho más jóvenes del Paleozoico, de unos 540 millones de años. Entonces, ¿qué pasó con los 1.000 millones de años intermedios? Nadie lo sabe con certeza. No hay fósiles, no hay registros sedimentarios, y no hay explicación simple. Lo más perturbador es que esta desaparición no ocurrió en un solo sitio, sino en múltiples regiones del mundo. Y no estamos hablando de una erosión normal, sino de una pérdida masiva y selectiva del registro geológico que desafía la narrativa evolutiva y tectónica que conocemos. La Gran Discordancia no es solo un vacío en la roca, es un abismo en la historia de la Tierra. Para que te hagas una idea, un vacío de 1.000 millones de años en la historia terrestre significa que más del 20% de la existencia del planeta está perdido o borrado. Es como si la Tierra misma ocultara un secreto, como si algo en ese intervalo no debiera ser conocido. En lo profundo de los territorios del noroeste de Canadá, el Valle de Nahanni, un parque nacional de belleza salvaje, esconde un secreto mortal. Desde finales del siglo XIX, se le conoce como el Valle de los Hombres sin Cabeza por una serie de hallazgos macabros que desafían toda lógica. El horror comenzó en 1898 con 6 prospectores que desaparecieron. Años después, sus restos esqueléticos fueron hallados en un campamento, abrazando sus armas y sin cabeza. Lo más escalofriante es que sus cráneos estaban cuidadosamente plegados a sus pies. Aunque la policía lo atribuyó a animales, el incidente fue el primer eco de una pesadilla recurrente. El patrón continuó en 1904, cuando los hermanos Willie y Frank McLeod se aventuraron en el Nahanni buscando oro. Tras un naufragio donde perdieron todo el oro, y un intento fallido de retorno para recuperarlo, Willie y Frank dejaron todo atrás y volvieron al valle nuevamente en 1905 con un nuevo compañero, Robert Weir. Pasaron 2 años sin noticias, por lo que en 1907, Charlie, el tercer hermano, montó una expedición de búsqueda y tras una ardua travesía, encontró los cuerpos de sus hermanos Willie y Frank decapitados, también el de Robert Weir junto a ellos, en lo que se cree fue el área de su campamento. El misterio se profundizó en 1913 con Martin Jensen, un prospector suizo. Martin construyó una cabaña y envió un mensaje a sus socios diciendo que se había hecho rico. Cuando este no regresó, sus socios lo buscaron y encontraron su cabaña incendiada. Y junto a los restos, yacía el cuerpo de Martin, completamente quemado y sin cabeza. La policía volvió a desestimar la decapitación, atribuyéndola a animales, y no conectó su muerte con la de los MacLeod. Además, no se encontró ni rastro del oro que Martin afirmaba haber descubierto. A lo largo del siglo XX, al menos 8 casos similares fueron documentados, hombres decapitados o desaparecidos en circunstancias brutales e inexplicables. A pesar del inquietante patrón, nunca se halló un culpable ni una razón para la ausencia de las cabezas. La noche del 21 de agosto de 1955, en una humilde granja en las afueras de Hopkinsville, 11 personas entre adultos y niños vivieron lo que describieron como un verdadero asedio extraterrestre. Según su testimonio, durante casi 4 horas, criaturas no humanas rodearon y acecharon su casa mientras ellos, aterrados, se defendían a tiros. Todo comenzó cuando un amigo de la familia salió al baño que estaba fuera de la casa y vio una brillante nave plateada descender del cielo y aterrizar en un campo cercano. Al volver a la casa, contó lo que vio, pero fue ignorado. Solo unos minutos después, aparecieron unas criaturas de 1 metro de altura, con orejas puntiagudas, brazos largos, garras afiladas y grandes ojos amarillos. Incluso, caminaban flotando, casi deslizándose, y parecían invulnerables a las balas. La familia Sutton, que vivía en la casa, tomó rifles y escopetas para repeler lo que describieron como una auténtica invasión. Aterrados, huyeron al cuartel de policía en Hopkinsville y narraron todo lo ocurrido.
Lo más desconcertante fue que los oficiales encontraron pruebas físicas reales, como agujeros de bala en puertas y ventanas, restos metálicos extraños y marcas en el campo. Además, los testigos eran personas humildes, sin antecedentes de mentir, y todos coincidían en sus declaraciones. Y por si te lo preguntas, nunca se encontró evidencia de fraude, drogas o alcohol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Hasta hoy, ninguna explicación oficial ha logrado cerrar el caso, y para muchos, la granja de los Sutton sigue siendo uno de los escenarios más extraños jamás registrados en la historia moderna del misterio. El 11 de junio de 1962, 3 prisioneros, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, desaparecieron de la prisión más segura de Estados Unidos, Alcatraz, una isla rocosa rodeada por las gélidas y turbulentas aguas de la bahía de San Francisco. Lo que parecía imposible ocurrió, los 3 reclusos burlaron el sistema penitenciario más estricto de su tiempo, dejando atrás un misterio que hasta hoy no ha sido resuelto del todo. Durante meses, los fugitivos excavaron discretamente un agujero en la pared trasera de sus celdas usando cucharas y herramientas improvisadas. Detrás de las rejas había un corredor de mantenimiento que les permitió moverse sin ser detectados. Con impermeables robados y cosidos a mano, construyeron una balsa rudimentaria y chalecos salvavidas. En sus camas dejaron cabezas falsas hechas de papel maché y cabello humano para engañar a los guardias durante el conteo nocturno, y cuando finalmente se dio la alarma, ya habían desaparecido. El FBI declaró oficialmente que se ahogaron, pero jamás se encontraron sus cuerpos, ni restos de la balsa. En los años posteriores, circularon cartas, fotografías y testimonios que sugerían que los hermanos Anglin habían sobrevivido y se ocultaban en Sudamérica. En 2013, el canal History mostró una fotografía supuestamente tomada en Brasil en 1975, que mostraba a 2 hombres parecidos a los Anglin, viviendo en una granja rural. En 2018, el FBI desclasificó una carta supuestamente escrita por John, donde decía: "Mi nombre es John Anglin, escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris, y sí, todos sobrevivimos aquella noche, pero por poco. Tengo 83 años y estoy en mal estado de salud, tengo cáncer, y si anuncian en la televisión que me garantizan no menos de 1 año de prisión y atención médica, les escribiré de nuevo para decirles exactamente dónde estoy, este no es un chiste". El 11 de junio de 1962 no fue una noche tan fría como se esperaba, la marea estaba a nuestro favor, pero la neblina era espesa. Tuvimos suerte de llegar a la isla Ángel, pero solo logramos llegar con la balsa apenas inflada. No he visto a Clarence desde 1975 y a Frank desde 1978, la última vez que vi a Frank, me dijo que planeaba ir a Río de Janeiro. No estoy mintiendo. Atentamente, John Anglin. Nunca se confirmó su autenticidad, pero reavivó un misterio que, más de 60 años después, sigue sin una respuesta definitiva. En la Francia del siglo XVIII, nació uno de los casos médicos más perturbadores y enigmáticos jamás registrados, el de Tarrare, un hombre cuyo apetito parecía no tener límite ni explicación. Desde joven, Tarrare comía cantidades descomunales de comida sin ganar peso, incluso podía ingerir el equivalente a una comida para 15 personas en un solo día, y aún así, seguía con hambre. Su cuerpo despedía un olor nauseabundo, su piel era flácida, sus labios siempre húmedos y sus ojos hundidos por el agotamiento constante de su metabolismo desbocado. Fue examinado por médicos militares cuando se alistó al ejército, ya que le daban raciones para 4 soldados y, aún así, intentaba devorar desperdicios, animales pequeños, e incluso, según varios testimonios de la época, también cadáveres. En un momento, se lo acusó de haber devorado a un niño de 14 meses en el hospital donde lo internaron, y aunque nunca se pudo comprobar, fue expulsado del recinto. Tras su muerte a los 26 años, la autopsia reveló un estómago gigantesco y un sistema digestivo extremadamente dilatado. Pero lo más desconcertante fue que no se halló ninguna causa médica clara que justificara su condición. Uno pensaría que, con tanta ciencia, tecnología y vigilancia, ya no habría espacio para el misterio. Pero estos casos,
algunos enterrados por el tiempo y otros apenas conocidos, demuestran lo contrario. Durante la realización de este video, pensé que sería la última parte, pero siempre me encuentro con casos nuevos, así que muy probablemente vendrá una parte 5 el próximo mes. Es por eso que, si te gusta esta serie, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y poder continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y si alguno de estos misterios te impactó, dale al pulgar arriba y comenta cuál no conocías. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero de corazón que te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un nuevo enigma. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.